precisamente titulado así, Tiempos del Unicornio, y que fue todo un éxito en la sede del Centro de Innovación y Emprendimiento del IGES. También tuvimos el honor de que Eleodoro Ventosilla fuera articulista principal en la revista científica IGES, cuando el año pasado estrenamos esta revista que está siendo colocada en las redes, tanto en Venezuela como en países de América Latina y más allá, ¿no? Bien, entonces, sin duda alguna, un conferencista de lujo, de primera, como es el profesor Eleodoro Ventosilla, para tratar este tema, que es un tema palpitante actualidad, como es previsión y acción frente a la depresión económica. Esas dos palabras, previsión y acción, que debemos tenerlas muy presentes todos nosotros. Así que muchísimas gracias, profesor Ventosilla, por estar con nosotros, y lo escuchamos, ¿sí? Lo escuchamos. Muchísimas gracias, profesor Zambrano. Es un placer saludarlo. Les agradezco la invitación a la IGES y agradezco a los participantes su presencia, que han dado un tiempo de estar presentes en esta exposición. También quiero hacer un reconocimiento a aquellas personas que están trabajando fuertemente en las circunstancias difíciles de Venezuela y de otros países, circunstancias que nos ha traído la pandemia y los efectos económicos que ella conlleva. Es en ese contexto que vamos a llevar adelante esta charla, y quisiera iniciarla con una frase de el conocido autor Dyer, quien dice: tú eres la suma de tus opciones. Nunca te quedes sin opciones. Estar sin opciones frente a las crisis, frente a los cambios, es una señal de vulnerabilidad muy alta. Y es muy importante generar opciones. Ojalá que en esta charla las personas que asisten y participan encuentren opciones para manejar en las difíciles circunstancias que tenemos por delante. El otro elemento que quisiera que tuvieran presentes es que la máquina del tiempo ya existe. La máquina del tiempo son las organizaciones. En ellas viajamos al futuro que algunos otros deciden o al futuro que nosotros decidimos. Cuando uno viaja en una máquina del tiempo, hay algunas cosas que tener presentes. Por ejemplo, es importante asegurarnos de que esa máquina del tiempo vaya al futuro que queremos y no a otro. También es importante asegurarnos de que la máquina del tiempo se mantenga integrada, se mantenga eficiente y efectiva para viajar al futuro, porque vamos dentro de ella. Tomando estas dos ideas como referencia, lo que sabemos es que allá afuera la realidad objetiva nos está presentando hechos, nos presenta problemas y nos presenta síntomas. La diferencia entre uno y otro es la siguiente: los hechos es todo aquello que está en el contexto que no podemos controlar. Por ejemplo, nos resulta muy difícil incidir en la inflación o en la devaluación monetaria o en las decisiones regulatorias que nos llegan o del gobierno o de los organismos multilaterales, etc. Lo malo de los hechos es que si los consideramos problemas es que comenzamos a darnos contra ellos y eso produce mucho dolor de cabeza. Los hechos sí nos generan problemas, y los problemas es todo aquello que está en el contexto o en nuestras organizaciones o en nuestra vida, sobre lo que sí tenemos control, sobre lo que podemos tomar decisiones y podemos actuar para proveer soluciones. Los síntomas son distintos. Los síntomas son señales de cosas que están ahí afuera, que pueden ser hechos o problemas, y que nos dan señales de las cosas actuales o potenciales que pueden suceder, que están sucediendo o pueden suceder. Y eso nos permite hacer cosas como diagnosticar, anticipar o pronosticar cosas. Los médicos utilizan mucho todos estos medios semiológicos de leer las señales justamente para hacer esas tareas de diagnóstico, anticipación y pronóstico.
El hecho es que allá afuera están ocurriendo cosas como consecuencia, algunas como consecuencia de la pandemia y otras como consecuencia de los errores de los gobiernos. Y entonces comenzamos a vivir situaciones como la recesión económica o la depresión económica, que la diferencia es la profundidad y el alcance en el tiempo que tiene la depresión con relación a la recesión, o situaciones de estancamiento e inflación, y ya se comienza a hablar de algo mucho más amenazador, que es la posibilidad de lo que llaman ahora un estancamiento secular. Es decir, algo así como una depresión que puede durar muchos años, en donde no crece ni la oferta ni la demanda, una situación que, por cierto, Japón ha estado viviendo hace un buen tiempo. Son muchas las señales que nos indican que estamos en un camino de recesión y de depresión. Hay países, se espera, por ejemplo, que Perú tenga una caída de 15% del Producto Bruto después de haber estado creciendo por encima del 3-4% durante 20 años. Así que son cambios realmente dramáticos. En Venezuela, no voy a manejar todas las cifras, pero sabemos que tenemos varios años con caída del Producto Interno Bruto. El hecho es que entre todas las señales, la más terrible de todas no es la caída de la demanda, de la oferta o la inflación, sino la pérdida de confianza en el futuro, porque cuando ella se presenta, entonces se profundizan todos los males. En esa dirección, esas señales de entrar en depresión nos van indicando algunas cosas y algunas situaciones muy difíciles. Primero, que las instituciones se van volviendo vulnerables. Las instituciones las personas comienzan a perderle confianza a la formalidad. Y comienza mucha gente a moverse de la formalidad a la informalidad. Y muchos comienzan a abordar la ilegalidad porque resulta más beneficioso estar ahí que pagar los costos de pertenencia a la formalidad. Entonces, aumentan los costos de pertenencia, se desintegran las redes de seguridad social, comienzan a aparecer pérdidas de capital social, es decir, se pierde la comunicación en la sociedad, se pierde la confianza y se pierde el respeto. Y entonces estas cosas se van reflejando en la reducción del financiamiento del Estado y también en el debilitamiento de las instituciones. De la parte de las instituciones vulnerables, tenemos la situación de las poblaciones que se vuelven vulnerables. Y comenzamos a ver personas que van pasando de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la pobreza crítica o pobreza extrema. Estas cosas se traducen en situaciones de crisis económica, pero también en situaciones de gobernanza, crisis de gobernanza. Y comenzamos a ver conflictos sociales crecientes. Bueno, en estos contextos hay que moverse. Y vamos a comenzar a percibir que las redes de creación de valor se van a ver afectadas, porque ahí donde esperábamos que los inversionistas, los clientes, los trabajadores percibieran satisfacción y percibieran valor en sus acciones, también ocurría lo mismo con los proveedores, con la comunidad, con el Estado, pero todos comienzan a percibir caída del valor en sus procesos. Y frente a eso hay que reaccionar. Una manera de ver esto de manera muy sencilla es decir, bueno, allá afuera está el entorno, está el contexto. Frente a ese entorno y contexto podemos hacer inteligencia situacional o anticipatoria, y con base en esa inteligencia podemos hacer administración estratégica para entonces pasar a una acción productiva y competitiva. Esta es la manera fácil y rápida de decir las cosas. Pero las cosas son más complejas. Una manera más detallada de verlo es que del entorno lo que nos van a llegar son requerimientos de acción, cargados de amenazas y de oportunidades. Con la inteligencia situacional y anticipatoria, lo que hacemos es construir escenarios y buscar opciones para actuar. Con la administración estratégica, lo que buscamos es pasar a tomar decisiones efectivas y crear sistemas que sean eficientes para entonces entrar en creación de valor. Ahora bien, ¿qué hay en el entorno? Hay complejidad y amenazas y probablemente estamos entrando ya no solo en recesión,
sino en depresión, con esa amenaza que algunos anuncian del estancamiento secular. Lo que sí sabemos, y no hace falta demasiada inteligencia anticipatoria para saber que estamos entrando en situaciones de incertidumbre, de riesgo y de pérdida de viabilidad de mucho de lo que en el pasado hacíamos y que funcionaba, y que en las nuevas circunstancias deja de funcionar. También sabemos que la cultura organizacional y la capacidad de co-crear futuro son claves para poder tener velocidad de ajuste y respuesta y velocidad de entrada y salida de los negocios y de los mercados. Y eso es fundamental porque necesitamos tener mucho aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional es esa capacidad que nos permite responder a lo que no está previsto, a lo que no está en los planes. Nadie tenía en sus planes la pandemia, y la pandemia apareció. Es lo que hoy en día se llama un cisne negro. Aparecen los cisnes negros. Lo que nadie preveía, lo que se parecía que era imposible, aparece. Y frente a eso, no hay planes. Por tanto, hay que responder desde el aprendizaje y la experiencia previa que hayan hecho las organizaciones. Cuando eso se hace, ya podemos pasar a hacer medición, inteligencia de negocios, podemos hacer innovación, transformación, formación de capital, o a ver la manera de hacer llevar adelante esta práctica. Esto es la visión genérica de lo que uno quisiera manejar en estas circunstancias, pero también es importante recordar algo. Había un famoso autor, Richard Addison, que nos habló siempre del ciclo de vida de las organizaciones y de los roles que en ellas se pueden jugar. Al principio, en las organizaciones, el rol fundamental es el del emprendedor, el que inicia la organización, para después ser sustituido en el rol fundamental por el productor, el que vende, el que hace crecer la organización, pero eventualmente se presentan crisis. Y cuando se presenta una crisis, el rol fundamental es del integrador, el que mantiene unida la organización, el que coordina y hace que alrededor de la visión, misión y valores de la organización se mantenga el equipo integrado. Para luego dar paso al administrador, que es el que lleva el registro de las transacciones que se dan con el mercado, o sea, internamente. El riesgo es que a veces el administrador crece y las empresas mueren de burocracia. Bueno, en las crisis hoy en día nos están llegando con cambios en la política, en lo social, en lo laboral, en lo tecnológico, en lo ambiental, en todas las dimensiones. Y entonces es importantísimo que el emprendedor vuelva a aparecer para poder darle mayor vida, para prolongar la vida de las organizaciones que comienza a verse amenazadas. Porque el ciclo de vida de las organizaciones, cuando estos grandes cambios se ponen por delante, puede ser acortado. Entonces, es importantísimo que aparezca de nuevo el emprendedor. Y además el emprendedor tiene que reconocer hacia dónde va el futuro. Porque no es solo estos impactos inmediatos, sino que estos impactos se están dando en un contexto muy singular de cambios. Ahí donde antes teníamos una sociedad industrial y ya emergía la sociedad del conocimiento, se nos viene encima una sociedad digital post-pandemia, en donde los grandes cambios que trae la revolución industrial 4.0 ya están aquí y se están potenciando. Veámoslo rápidamente, simplemente para tenerlos presentes, porque no solo tenemos que mantenernos vivos en el presente como organización, sino que tenemos que estar en capacidad de hacer el viaje al futuro. Entre esos cambios, por ejemplo, las sociedades han ido pasando, y sobre todo la economía, de lo local a lo global. Y ahora hay una reacción contra lo global. Y comenzamos a buscar redes de aseguramiento local, mientras se mantiene lo global, las conexiones. O sea que la cosa se ha vuelto local, esa es una palabra para resumir las dos cosas. Mientras se están construyendo una cantidad de barreras normativas para evitar los impactos extraterritoriales. Por ejemplo, la Comunidad Europea está considerando prohibir el ingreso de estadounidenses y de brasileños debido a la manera como han manejado el tema de la pandemia. Entonces, comenzamos a ver este riesgo de estancamiento secular hacerse presente. En ese ambiente, la tecnología ha ido prosperando.
de una tecnología que estuvo centrada en las organizaciones. Si alguien quería tener una capacidad de cómputo, antes tenía que entrar a una empresa. Pero ahora, con el tiempo, ha estado centrada en el individuo, y cada uno en nuestros teléfonos celulares tenemos tanto poder como el que hace 30 años tenía una gran empresa eléctrica en Venezuela. Y estamos avanzando a un mundo de digitalización, disrupción e innovación sistemática, con mucha automatización, inteligencia artificial, biotecnología, Internet de las cosas, redes de personas y artefactos que se están interconectando, este mundo del blockchain y de las criptomonedas que está emergiendo con tanta fuerza. Hace poco leía un registro de las criptomonedas que hay, son más de 1000. Y hay un gran cambio en la matriz energética basada, avanzando hacia los renovables. Esa tecnología está produciendo un gran cambio, o producirá un gran cambio en la organización del trabajo. Es decir, de lo que era jerárquico, funcional, proteccionista, se fue abriendo hacia las redes de negocios y la digitalización progresiva, y vamos a toda velocidad hacia la robótica, los sistemas autónomos, el teletrabajo. Ya todos han sabido lo que es esto del teletrabajo con esto de la pandemia, la teleeducación, como estamos haciéndolo en este momento, la telesalud, donde ahí está el profesor y doctor Sanabria, quien ha sido pionero de América Latina en esta materia, y hacia organizaciones exponenciales que crecen a una velocidad tremenda. Ayer nomás recibí información de la cantidad de startups que están prosperando y también algunas están muriendo. Esto nos va a llevar a nuevos contratos sociales, psicológicos y agente principal, y a mucha interacción en realidades virtuales. Cuando se producen esos cambios en la organización del trabajo, cambia la organización social, vamos a ver la emergencia de nuevos contratos sociales, vamos a estar en tribus virtuales, en lo que Marina llamaba, el filósofo Marina llama las sociedades, soledades interconectadas. Veremos ciudades exponenciales creciendo como ecosistemas de innovación, mucho gobierno digital, y mientras tanto, si bien muchos van a ir saliendo de la pobreza, esperamos, a pesar de que la crisis pudiera decir lo contrario, la distancia entre pobres y ricos parece que seguirá creciendo. Esto hace que los valores vayan cambiando también. Donde en algún momento el valor fundamental era la productividad, la disciplina, la libertad, después se pasó a la competitividad, la responsabilidad y la iniciativa, la gente comienza a estar preocupada y a valorar otras cosas, por ejemplo, la privacidad, que es invadida por todos los medios virtuales, el tema de la seguridad, el tema de la autodefensa ante los fenómenos cuando se siente que el Estado no te puede defender. La falta de experiencias concretas para atender estas situaciones inéditas comienza a llevar a valorar a quien tenga alguna experiencia que sea útil. En ese contexto, entonces, tenemos situaciones que son de incertidumbre, de riesgo y de dificultades para perdurar, para que nuestras iniciativas perduren. La incertidumbre es la diferencia entre la información disponible y la que necesitamos, pero a veces también es la baja capacidad para procesar, porque en el mundo de hoy información hay mucha, pero no todos saben procesarla y sacar conclusiones. Y la baja capacidad para anticipar lo que viene. Están, por otro lado, los riesgos. Estos cisnes negros están apareciendo en cantidades y cada vez más, cosas que no preveíamos y que están emergiendo de la complejidad. Y eso hace que haya mucha inseguridad e insuficiencia de nuestras previsiones, y sobre todo el riesgo más grande, que es el riesgo de descapitalización e incumplimiento. Y todo esto se va traduciendo en la pérdida de nuestros modelos de negocios o del posicionamiento y la participación en el mercado. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos frente a esta situación? Bueno, hay opciones. Y lo más interesante que quisiera que quedara esta charla es que hay opciones, hay maneras de manejar estas cosas. Frente a la incertidumbre, lo mejor es la estructura. La estructura es todo aquello que está normado. Si piensan en el cuarto en el cual están escuchando esta charla, ahí debe haber una puerta. Y gracias a que esa puerta está ahí y no se mueve, ustedes tienen seguridad de que por ahí se puede entrar y salir. El problema sería si la puerta se estuviera moviendo. Toda forma o todo marco normativo estable reduce incertidumbre y ayuda muchísimo a la gente.
Pero el otro elemento clave son las redes de relaciones, que nos ayudan a viajar en el océano de la incertidumbre. Sobre todo las redes de relaciones con los stakeholders, o con los que sostienen nuestras iniciativas, clientes, proveedores, comunidades, trabajadores. Entonces, hay que asegurarse de ponerle atención a estas dos cosas si queremos reducir la incertidumbre. Frente a los riesgos, es muy importante la formación de capital, porque el capital es aquel conjunto de recursos que nos permite pagar el precio del futuro, porque el futuro no es gratis. Y con la formación de capital, el otro elemento clave que hay que la manera de manejar es la creación de flujos de caja libre para inversiones. Esto es fundamental para poder responder a los riesgos y después, frente a la dificultad, pero hay que hacer mucha gerencia, mucha innovación y mucho aprendizaje organizacional. Para estas cosas hay opciones. Rápidamente podemos reubicar, reposicionar, ahorita les explico más, redimensionar, o reorquestar todo. Allá afuera están cambiando las cosas y a veces vamos a tener que reposicionarnos en el entorno socioeconómico o renovar la plataforma tecnológica o reubicarnos en nuestras relaciones sociopolíticas. Adicionalmente, es muy probable que tengamos que redimensionar el uso de nuestra dotación de capital. O reorquestar, cambiar el equipo de gerencia o ajustarlo, porque a veces estamos con unos equipos de gerencia que están hechos para tiempos estables y no tiempos de grandes cambios. O reconfigurar la estructura, o rediseñar los procesos para asegurar nuestra respuesta a las nuevas realidades, o reintegrar alrededor de los valores para mantener a todo el mundo unido en esta marcha al futuro. O sea que hay opciones. El problema está en decidir cuáles son las opciones que debemos tomar. En esa dirección ayuda bastante el famoso cuadro de Aho, que dice que siempre podemos quedarnos con los productos actuales en los mercados actuales, o podemos ir a nuevos mercados o a nuevos productos. Si tomamos la decisión de continuar en el mercado y penetrarlo, en esa decisión podemos retar nuestro modelo de negocios a ver si es el mismo o debemos hacerle ajustes. Probablemente vamos a tener que revisar nuestra propuesta de valor, porque lo que tenía valor antes de la pandemia no va a ser igual lo que va a tener valor después de la pandemia. Renegociar con nuestros stakeholders, con nuestros actores clave, con nuestros proveedores, porque ellos también están en problemas similares a nosotros, con nuestros clientes, con los trabajadores. Renegociar y establecer nuevos elementos de contratación para poder seguir existiendo. Reestructurar los canales. Es observable en el mundo la cantidad, el cambio que había en los canales. Por ejemplo, todos los restaurantes en el mundo están evolucionando hacia el delivery, porque no pueden hacer entrega presencial de sus servicios. Perfeccionar los productos, los servicios y las experiencias de acuerdo a las nuevas realidades. Pero si decidiéramos ir a otros mercados, lo primero que deberíamos hacer es revisar la posibilidad de movernos en la cadena de valor de nuestro segmento, para ver si podemos hacer integración aguas arriba o aguas abajo de esa cadena de valor que está sufriendo todos estos elementos de crisis. El otro elemento es estructurar alianzas. Es fundamental. Las alianzas se hacen para ir a los lugares a los que nos da miedo ir solos. Y se hacen por razones de tecnología que no tenemos, o de acceso a un mercado que no tenemos, o de acceso a un dinero que no tenemos. Pero si decidiéramos que el cambio es hacia nuevos productos, bueno, ahí habrá que hacer mucha innovación para adecuar los productos, los procesos, los servicios y las experiencias a las nuevas realidades. Mientras, en paralelo también, comenzamos a pensar si lo que queremos hacer son las dos cosas, es decir, ir a nuevos mercados con nuevos productos. Ahí habrá que hacer mucha exploración de oportunidades, pero también habrá que estar preparados para desinvertir e invertir, porque estaríamos reconstituyendo nuestro portafolio de negocios para ver si adquirimos nuevas empresas o si nos fusionamos con otras en nuestra cadena de valor o fuera de ella. Esto se dice fácil ahí. El problema es que todo eso
exige y requiere flujo de caja libre para invertir. Cualquier movida, ya sea para penetrar el mercado, o moverse a nuevos productos o a nuevos mercados, va a requerir flujo de caja libre. Y eso es una decisión que tomar. Hay preguntas que nos vamos a hacer. ¿Debemos abandonar la actividad en que estamos? ¿Podemos movernos a otros mercados, a otros sectores? ¿Podemos mejorar lo que hacemos? Hay maneras de hacerlo que están vinculadas al hecho de medir. Allá arriba hay una fórmula que no espero que le presten demasiada atención, pero sepan que hay formas de medir. Se trata de juzgar nuestra operación con relación a la posición competitiva que tiene por atractivo de esa actividad. Cuando digo la posición competitiva es si los rendimientos de nuestra actividad económica están por encima de la media del sector o están por debajo. Y cuando hablo del atractivo, estoy refiriéndome a si los rendimientos están por encima de la media del mercado o por debajo. Para poder dar esa respuesta tenemos que hacer medición para saber en dónde estamos. Y eso nos dice si lo que debemos es cosechar la situación en la que tenemos el privilegio de ser los mejores del mercado, de los mejores del segmento, aun cuando no seamos los mejores del mercado, o si debemos abandonar la actividad, o si debemos mejorar la posición, o debemos consolidar una ventaja. Estas cosas tienen que ver con manejar una dinámica de movilidad hacia otros mercados, otros productos, otros segmentos, o una dinámica de mejora de lo que estamos haciendo. Y eso pasa por rediseño de procesos, innovación, inversión o desinversión. O sea que sí hay maneras de juzgar y tomar la decisión para saber qué opciones debemos tomar. El otro elemento que hay que tener muy presente es que hagamos lo que hagamos, tenemos que tener la vista puesta en la creación de valor. Si tenemos pocos o muchos activos, es decir, elementos para la producción. Hay que recordar que hoy en día los activos que se usan no solo son físicos, también son intelectuales. ¿Y cuál es el grado de retorno que esos activos nos están produciendo? ¿Es bajo o es alto? Si tuviéramos muchos activos pero poco retorno, en el fondo lo que estamos haciendo es destruyendo valor. Y si tuviéramos pocos activos con poco retorno, es hora de liberar valor. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás en un negocio en el cual realmente no quieres ni invertir ni estás obteniendo retorno? Ahí es donde se produce lo que en consultoría llamamos mucho el fenómeno de pollito sano, pollito enfermo. La gente que comienza a matar al pollito sano para hacerle un caldito al pollito enfermo. Entonces comenzamos a mantener negocios que no vale la pena mantenerlos, que es preferible desinvertir para meterse en otros. A veces, en cambio, comienzan a aparecer oportunidades que nos dan mayor rendimiento, pero tenemos pocos activos y debemos crecer. La clave es poder expandir en las dos cosas. Bueno, estos son procesos en donde hay que tomar decisiones de desinvertir o invertir para poder asegurarnos que el negocio enriquezca y evitar que nos lleve a un empobrecimiento sistemático. Para hacer eso tenemos que tener claro que nuestras decisiones, hay algunas que consumen caja. Todo lo que tenga que ver con actividad activa va a consumir caja. Mientras que las que tengan que ver con perfeccionar el rendimiento van a generar caja. Y necesitamos caja para hacer inversión, como antes veíamos. También tenemos que decidir cuáles van a ser los atributos de nuestro negocio. Si nos vamos a posicionar en el mercado por liderazgo de costos o por diferenciación, por innovación, por ser los mejores en innovación. Si vamos a diferenciación, probablemente tendremos costos mayores, pero también precios mayores. Si vamos por liderazgo de costos, inevitablemente tendremos que trabajar por volumen con costos muy bajos. Tendremos que decidir dónde estar y qué queremos hacer. Todo esto pasa por un proceso de invertir en la gente, porque este viaje no lo hacemos solos, lo hacemos con nuestra gente, para llevar adelante un incremento de nuestra capacidad de producción, ajustado a las nuevas circunstancias, que desarrolle nuestra competitividad y que nos permita fortalecer lo financiero para poder pagar el precio del futuro, porque el futuro no es gratis. Esto pasa por ir midiendo el impacto
si realmente la inversión en lo humano nos está dando los resultados que esperamos, si cada una de estas cosas está realmente generando un impacto positivo, porque al final de cuentas la medida clave de lo que estamos haciendo es si estamos formando capital, capital humano, financiero, relacional o estructural. Porque el capital es el que nos permite pagar el precio del futuro. Y la amenaza mayor que tenemos en épocas de recesión y depresión es perder esa capacidad, la capacidad de pagar el precio del futuro. Por tanto, preservar y formar capital es fundamental. Es fundamental. En esa dirección aparece el tema de la cultura. El problema es que en la realidad nos movemos con unos mapas mentales que permean a toda la organización. Y a veces están claras las posibilidades, las opciones, las decisiones, pero no tomamos las decisiones adecuadas. Ahí entre los asistentes está mi amigo Iván Zanoja, que sabe muy bien de lo que estoy hablando, porque hemos tenido en el pasado que manejar situaciones muy complejas juntos. Lo que sabemos es que la complejidad que está allá afuera tiene imperativos que nos vienen de fuera e imperativos que vienen de dentro. Allá adentro de la organización hay unas normas, unos procedimientos, hay unas limitaciones relacionales o tecnológicas que restringen nuestra capacidad de ajuste y respuesta. Pero nosotros tenemos que responder en las nuevas circunstancias, en este mundo al que vamos post pandemia o que ya estamos, cómo hacer, cómo actuar, cuándo actuar, no solamente cómo, sino cuándo, qué evitar, qué permitir y qué promover. Bueno, la realidad es que casi todas esas respuestas las damos desde la estructura profunda, desde nuestros valores, desde nuestras creencias, nuestras normas aceptadas, de nuestros hábitos. Y esa respuesta, desde la cultura personal u organizacional, finalmente son respuestas en parte racionales, pero fundamentalmente emocionales y finalmente terminan por expresarse en la conducta. Y eso lo que hace es poner en evidencia el mapa con el cual nos movemos en la realidad para afrontar las crisis. Uno de los aprendizajes que la realidad está dando es que el mapa que teníamos no sirve. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo hacemos para cambiar el mapa? Y eso nos lleva a reconocer, primero que nada, que allá afuera hay necesidades e intereses, hay estilos y hábitos muy instalados, y que las personas muchas veces le dan más importancia a su dolor de muelas que a un terremoto en Tailandia o un tsunami por allá. Que al final de cuentas las personas se mueven con eso. Entonces, trabajar con la cultura es muy importante y es una actividad fundamental de los líderes de las organizaciones, sobre todo aquellos que van a tener que emprender en las nuevas circunstancias. Y en ese sentido, van a tener que modelar la conducta, dar ejemplo. Van a tener que construir relaciones productivas con toda la red y toda la cadena de valor. Y eso significa renegociar cosas y dar ese ejemplo. Trabajar en equipo con esos actores clave para poder co-crear el futuro, es decir, con todos los stakeholders. Invitar a los proveedores, invitar a los clientes, invitar a los trabajadores a juntos reconsiderar el futuro y tomar decisiones juntos, porque si no se preserva la red, no se va a poder preservar la cadena de valor, y ahí entonces todos los negocios y todas las organizaciones se vuelven vulnerables. Eso significa que constantemente tenemos que enfocar a valor compartido, que todos reciban algo de valor en los procesos que estamos llevando adelante. Para hacer eso es muy importante contar con aprendizaje organizacional. Y una de las mejores herramientas para eso es el análisis post-acción. Esto lo aprendí yo mucho con Mike Harper, el coronel Mike Harper, con quien trabajamos en la reestructuración de Huracán TV y otras actividades con Verizon. Y aprendimos, y él me hizo notar la importancia de estar haciendo siempre análisis post-acción. ¿Qué hemos hecho bien hasta ahora? ¿Qué podríamos hacer mejor? Y hacerlo todas las semanas. Y hacerlo como ejercicio rutinario. Eso significa que tenemos que comunicarnos cuál es la situación del desempeño. Todos tenemos que saber cómo están las cosas
y cuáles son los requerimientos que nos están llegando del entorno para juntos co-crear el futuro y responder. Trabajar desde la cultura exige también trabajar desde uno mismo. Una de las cosas que a lo largo de mi carrera como consultor y en actividades observo es el impacto que tienen los cambios en las personas. A veces algo en el contexto cambia de una manera inédita, algo que no esperábamos aparece por ahí, que puede ser en lo económico como también puede ser en lo personal, en lo moral, en nuestras relaciones. Cuando eso pasa, la primera reacción que ocurre, que he podido verificar, es una sensación en la cual nos volvemos víctimas. Nos sentimos frustrados, porque sentimos que los objetivos y las relaciones actuales no nos sirven. Han perdido el sentido para manejar las nuevas situaciones. Y lo peor de eso, y es que nuestras capacidades de respuesta, personales o organizacionales, o los recursos de los que disponemos, son insuficientes. Entramos en una especie de situación de bloqueo ante las nuevas realidades. Frente a eso hay que reaccionar para sobrevivir. Hay reacciones negativas, hay personas que se agreden a sí mismas, se abandonan o agreden al contexto, agreden a la familia, agreden a los trabajadores, agreden al mundo, porque no encuentran otra salida. Pero hay reacciones positivas, como tratar de identificar hacia dónde van las cosas, tratar de localizar recursos externos. Si no los tengo yo, alguien los tiene y puedo hacer alianzas. Tratar de reconocer los límites y las posibilidades y las oportunidades que ahí surgen, y si no los hubiera, cambiar de contexto, ir a otro lado. Si eso fuera así, pero básicamente, finalmente, hay que tratar de ver el futuro como un recurso. No el futuro que otros crean, sino el recurso, el futuro que yo puedo crear. Porque si no, vamos a tener que vivir en el futuro de otros, y eso siempre es vulnerable, y eso siempre nos va a quitar opciones. El otro elemento clave es aprender. Para eso, volvemos al análisis post-acción, construir nuevas relaciones, porque es bueno aprender, conseguirse buenos maestros, apropiarse de los nuevos requerimientos, adquirir los nuevos recursos que aparecen, porque aparecerán, y tratar de viajar al futuro con lo mejor del pasado. Viajar al futuro con lo mejor del pasado. En ese contexto, entonces, si logramos hacer ese aprendizaje, entramos a desarrollar nuevos recursos personales, a establecer nuevos objetivos y a vivir productivamente en nuevas realidades hasta que venga otro cambio, porque vendrán otros cambios. Esto tiene que ver con la resiliencia, con la capacidad de recuperarse de las adversidades. Hacer este viaje en el tiempo, de ser víctimas a sobrevivientes, a ser protagonistas, es fundamental. Y hacerlo rápido. No quedarse anclado, hacerlo rápido. Porque cambios siempre van a haber, adversidades siempre vendrán, pero lo importante es superarlas. Metodológicamente, ¿qué hay que hacer? Pues siempre medir. Las empresas tienen que medir. Medir lo que está pasando y medir la situación, medir el grado de impacto de sus actos, medir el valor agregado que están recibiendo o produciendo, compararlo para saber si están mejorando contra la propia historia, contra los resultados que esperaban, o contra la competencia o contra los estándares de la industria. Pero uno no puede comparar si no mide. Siempre uso el ejemplo que digo, si mi hijo mide 1,20 m, eso está bien. Te dirán, depende de qué edad tiene el muchacho. Si el muchacho tiene 6 meses, pues es bastante grande. Pero si el muchacho tiene 22 años, se te quedó chiquito. Entonces tienes que no solo medir, sino saber comparar para poder hacer aprendizaje, y volvemos al tema del análisis post-acción, para entonces volver a actuar y comenzar a trabajar en equipos de alto desempeño, con actores buenos, crear futuro, para pasar entonces a instalar rutinas de análisis post-acción, todos los lunes reunirnos, qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor después de la acción. Hacer inteligencia situacional, es decir, cómo están las cosas, y anticipatoria, hacia dónde van las cosas, para poder hacer realmente innovación y mejoramiento sistemático y entrar rutinariamente en esta dinámica. Lo que sé es que quienes no hagan esto, quienes se queden anclados a sus mitos,
a los hábitos, a las creencias y al pensamiento ortodoxo de un mundo que ya no existe, y no se adapten y no tengan capacidad de respuesta, mientras las aguas y los vientos de cambio van subiendo, pues entonces van a tener que unirse al cementerio de quienes ya no están aquí en todo el contexto. Ya estarán observando, no voy a repetir, la cantidad de empresas que van a dejar de existir, que están desapareciendo porque no están en capacidad de adaptarse, porque se quedaron sin opciones. Y mi esfuerzo, esta conferencia tan breve, es hacerles ver que existen opciones y se ponen a buscarlas. Ayer recibí esta información del World Economic Future, del Foro Económico Mundial, perdón, en donde, preguntándole a miles de empresarios del mundo, les dicen qué es lo que ven a futuro. ¿Y qué ven? La mayor parte ve recesión global prolongada, quiebras, fallas de recuperación, desempleo, restricciones de viaje, debilidad de las grandes economías y disrupción de las cadenas de suministro. Eso es lo que ven, y no es sorprendente que sientan que las cosas son cuesta arriba, porque este tipo de datos lo que expresa es pérdida de confianza en el futuro. Y eso es así porque están esperando que alguien les cree el futuro. La confianza en el futuro se restaura cuando nos hacemos cargo de crearlo y no solamente de vivir en el futuro que otros crean. Así pues, con esto quisiera pasar a hacer unas preguntas y tengo ahí el recuerdo de Pinky y el cerebro que nos decían, ¿qué haremos mañana, cerebro? Pues lo mismo de todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Así que quedo a las órdenes para las preguntas. Los escucho, a ver. Profesor Zambrano, profesor Machado o profesor, alguno de ustedes, o me voy al chat a ver si tienen ahí algunas preguntas. Bueno, profesor, lo felicito. Estuvo muy buena, y ese mensaje final, cierto, cierto. No hay que ser pesimista, hay que salir a conquistar el mundo, sin duda. Y hay que Sin duda, crearse profesor. Me parece excelente, me parece excelente. El que haya visto esta conferencia, yo estoy seguro, porque lo veo en mí, genera reflexión en lo que estamos viviendo, y sus palabras, profesor, nos provoca reflexión. Y no reflexión para congelarnos, sino reflexión para accionar, para actuar. Yo creo que eso es muy importante. Hay una pregunta, una inquietud que a la vez pregunta de Marcos Gutiérrez, usted en verdad interesante, sobre tomando en cuenta experiencias en el pasado, sobre pandemias, sobre situaciones similares a las que estamos viviendo, si es posible mantener una sociedad medianamente productiva mediante un espacio para emprender, para iniciar nuevos negocios o renovar los negocios existentes. Saludo a Marco Gutiérrez, que está presente en la sala. Adelante, profesor. Sí, anda circulando por las redes, por cierto, esto es algo que han abordado muchos. Estamos al borde de lo que Schumpeter decía, estamos en una situación de destrucción creativa. No se trata de que si vamos a poder seguir en el mismo estado social, porque eso va a cambiar, todo va a cambiar. Y lo que anda circulando por las redes, y que es una realidad, es que en estas circunstancias de crisis han surgido los grandes negocios y las grandes iniciativas. En estas circunstancias de crisis nació Google, en circunstancias de crisis nació y apareció Microsoft en su momento,
en circunstancias de crisis hasta Newton prosperó. O sea, las grandes iniciativas transformadoras del mundo han salido de las circunstancias de crisis. Hay que estar alerta. No quiere decir que todos vayamos a ser Newton o Steve Jobs o alguno de estos grandes creadores, pero podemos hacer mucho en nuestros contextos. Se trata entonces de actuar con inteligencia. ¿A qué me refiero a actuar con inteligencia? Acuérdense que si uno obtiene datos y los relaciona, puede generar información. Y si usted relaciona información de diferentes contextos con información entre sí, usted adquiere conocimiento. Pero su problema es usar conocimiento de diferentes fuentes para responder inteligentemente a lo que el contexto está demandando. Entonces sí, no solo van a haber muchas oportunidades, están surgiendo cosas extraordinarias. Todo lo que está apareciendo en biotecnología. Recibí hoy, por cierto, un análisis que lo pueden encontrar en una organización que se llama Crunchbase, del número de ecosistemas de innovación que hay en el mundo ahora. Bueno, hace solamente 2 años, o 3 años, perdón, había en el mundo unos 5 o 6 ecosistemas de innovación, en donde estaba Silicon Valley, estaba algunas actividades en Hong Kong, en Estocolmo, en Alemania y así. Bueno, el número de lugares o centros de innovación, ecosistemas de innovación que hay en el mundo en este momento y a donde se están dirigiendo todos los capitales es 30. 30 ecosistemas de innovación. Prestenle atención. Prestenle atención porque es extraordinario lo que está pasando. Hace solamente 3 años, China dijo que iba a crear una ciudad nueva para trabajar solo en capital Shenzhen, en capital, trabajar solo con capital intelectual. Bueno, ya está produciendo, ya están metidos en esto. Es una ciudad lejos de los puertos, o sea que no van a trabajar con activos físicos, sino básicamente con activos intelectuales. Así que van a surgir muchas... Profesor, Marcos dice que no solamente es con relación a la pandemia a nivel mundial, sino en el caso venezolano, cómo emprender dada la realidad sociopolítica del país. Y Ana Paola, una mujer joven muy inquieta, plantea lo siguiente, inquieta, inteligente. Me gustaría conocer su opinión, profesor, en cuanto a aquellas empresas que necesitan un tipo de materia prima que hoy por hoy su acceso es muy complejo. Ejemplo, alfarería, artesanía. ¿Cómo poder innovar en esos casos? Sí. La situación venezolana es absolutamente difícil, compleja, y la ventaja que yo veo a mediano plazo, no a corto plazo probablemente, pero es que todos aquellos que logren sobrevivir cuando se suelten las amarras les va a ir muy bien. Porque habrán aprendido a manejarse en estas circunstancias tan difíciles. Y sobre todo en la medida en que logren darse cuenta de cosas que van a cambiar inevitablemente, aunque no cambiarán el marco político que ya sabemos que está algo restringido, aunque quizás no debamos perder la esperanza de que eso cambie. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la cuenca del lago de Maracaibo, y uno ve todas las concesiones que se hacían a las petroleras, toda la cuenca del lago fue prácticamente lotizada para un mundo en el cual iba a estar asignado por el petróleo. Pero resulta que viene un cambio en la matriz energética. Viene un cambio en donde esa cuenca es probablemente la más rica cuenca para la producción de alimentos y el sostén de todo el país. O sea, realmente el problema va a ser resistir, y eso significa administrar muy bien los recursos en el marco de tantas situaciones. Y en la medida de lo posible, si además de resistir ahí, pensando en Venezuela, pueden abrir operaciones en otros lados, también, porque eventualmente lo que sí no pueden permitirse es desaparecer. El tema del abastecimiento de materias primas, eso pasa por la construcción de relaciones con redes de proveedores y
diversificarlos. El problema que probablemente estamos pasando allá es que muchos de los proveedores locales de algunos de estos insumos están desapareciendo por debilidades de diversos orden. Pero probablemente sí hay proveedores externos que eventualmente se podrían movilizar para traer. El marco de dinámica económica de Venezuela es particularmente difícil porque en general todo apunta a empobrecer y sobre todo a empobrecer al sector privado. Ya en el sector público hemos visto todo el impacto negativo que ha tenido en todas las empresas, no tengo que decirlo, las empresas de servicios de petrolero en Maracaibo o todas las empresas de Guayana que han sido prácticamente destruidas. Así, es cierto, hay que esperar a que se produzcan cambios en el contexto porque de otra manera todas estas recetas y todas estas opciones lo único que van a estimular es que la gente siga buscando otros contextos. No es sorprendente que tengamos 5 millones de emigrantes. No es sorprendente que miles de millones de dólares de capital venezolano estén fuera del país. Pero a la vez, aquellos que resistan en estas circunstancias, cuando se suelten las amarras y todas estas habilidades que han estado desarrollando, les van a ser sumamente útiles para salir a conquistar el mundo. Muy bien, profesor. Otra pregunta es, ¿qué acciones podemos realizar los emprendedores venezolanos mientras esperamos el cambio? Lo primero que nada es actuar junto a los demás integrantes de sus redes de valor. Identifiquen, no están solos. ¿Quiénes son los componentes de sus redes de valor? Actúen juntos en la co-creación del futuro. En soledad son víctimas y son altamente vulnerables. En organización conjunta tienen mayores posibilidades. La primera acción es busquen la manera de co-crear futuro entre todos. De hecho, en estas prácticas hemos estado nosotros trabajando, por ejemplo, he estado trabajando en Santa Cruz, en Bolivia, bajo la Universidad de Unifrance, convocando a los jóvenes para co-crear cambios, llevar desde pequeños cambios hasta poner rayados en las calles donde no había rayados. Pequeños cambios que mejoren la calidad de vida y hagan que las cosas vayan, pero en donde todos juntos nos hacemos cargo de ir co-creando y de protegernos y de generar redes de seguridad. Ahí donde no podemos quedarnos esperando a que venga el Estado o venga la providencia a darnos la solución. Muy bien, hay otro planteamiento. ¿Cómo pueden innovar? ¿Cómo pueden innovar este tipo? Perdón, hay un planteamiento de la amiga Ana Paola que agrega la pregunta anterior, que dice, quisiera saber su opinión, profesor, dentro de un modelo de desarrollo político sustentable, ¿qué opina usted de orientar la gestión pública con criterios de innovación abierta? Como sabemos, la innovación abierta es justamente convocar a todos nuestros stakeholders y compartir los criterios de innovación. El problema de la política, antes de hablar de la institución pública, es que la política, por su naturaleza, es conflictiva. Es conflicto porque son conflictos por el poder. Entonces es muy difícil hacer innovación abierta entre personas que están políticamente enfrentadas. La innovación abierta se practica entre personas que pueden ponerse de acuerdo. Ahora, eso no quita que esa confrontación política pueda tener componentes innovadores y creativos, pero no porque sean intencionales, sino porque van a ser emergentes. Van a surgir y estarán surgiendo ya cisnes negros, cosas que no nos esperábamos, justamente de esa complejidad de la lucha por el poder entre estos actores que actualmente andan en el mundo político. Ahora bien, co-crear con otros sí se puede hacer y eso pasa, eso es justamente la innovación abierta. Pero
Cuando hablo de crear, voy más allá de innovar. El innovar se hace con lo que ya está en la realidad. Nos va a tocar ser muy creativos y es poner en la realidad cosas que no están ahí. Pero no solo. Hay que trabajar con nuestras redes de creación de valor en nuestras cadenas, en nuestros segmentos, y no esperar a que el Estado venga. Inevitablemente, los funcionarios o se ajustan o verán cómo se derrumban sus fuentes de poder. Porque al final de cuentas, el poder se basa en recursos. Y si no hay recursos, como ha estado pasando con el recurso del petróleo y con otros recursos que han ido desapareciendo, los que detentan el poder inevitablemente se van a ir debilitando, a menos que se alíen con los que saben generar recursos. Bien, profesor Machado, usted tiene una pregunta. No le escuchamos, no le escuchamos. Bueno, yo por acá tengo su pregunta y Tomás Sanabria dice la nueva normalidad, lo muy serio de efectos permanentes abren oportunidades a los soñadores con pies en la tierra. Y Gustavo Machado plantea, con pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Sí, así. ¿Verdad, Tomás? Sí. Hola, Eleodoro. Bueno, lo felicito por esta sesión tan interesante. Yo soy, para los que no me conocen, médico, practico medicina, soy soñador, pero poca experiencia en negocios como tales. Pero sí he tenido, me gusta el mensaje que está dejando Eleodoro de cómo crear. He estado en varias de las reuniones en este último mes que han sido de reuniones de este tipo 3, 4 y 5 veces al día, con algunas de las reuniones del Foro Económico, donde dicen cosas que cuando los oí me espantaba. En una de estas reuniones pregunté a una que hace un poco del concepto de fe de cámaras en la India, y le pregunté que si era cierto que estaban cerrándose tantos negocios. Y me dijo, la respuesta fue que solamente en la India, en el mes de marzo, cerraron, se quedaron sin empleo 100 millones de personas en un mes. Números que son absolutamente increíbles. Por otro lado, se conversó sobre algo que salió en el Fortune 500 y preguntaban a muchos de los CEOs de ese grupo de empresas y les preguntaban 3 cosas. Una, ¿cuándo creían a los presidentes, los CEOs de cada una de esas empresas? Y les preguntaban, ¿cuándo cree usted que vuelven ustedes a la normalidad? Entonces les preguntaba, en enero del 2021, otros al enero del 2022 y otro al enero del 2023. Y las respuestas eran 25%, aproximadamente 25% en el 2021, 50% en el 2022 para volver a alguna normalidad y 25% en el 2023. Pero en relación a la misma gente de los CEOs de Fortune 500, les preguntaron, bueno, ¿cuándo creen ustedes que sus personas que tienen empresas en todas partes del mundo, que están representadas en cada uno de estos países, ¿cuándo creen ustedes que sus ejecutivos van a viajar nuevamente por el mundo? ¿En 2021, 2022 o 2023? ¿O nunca? Y el 50% fue nunca. Son números, o sea, el cambio es un cambio permanente, sin duda. Nosotros que estamos trabajando con jóvenes en esta barbarie que estamos viviendo venezolana, además de la parte biológica, por la parte sociopolítica, nos sorprendemos de la cantidad de jóvenes que están generando ideas nuevas. Y esto me gustó mucho que Eleodoro, que conoce bien la situación, la creatividad.
pero, y el tema de la educación. La reconstrucción tiene que ser con educación, básicamente, pero darle oportunidad a esos que generan nuevas ideas, educándose y con este tipo de orientaciones. Gracias. Sí, yo Muchas creo, gracias, doctor. Tomás, que mucho de lo que va a suceder ni siquiera va a ser intencional, ni siquiera va a responder a un plan nacional de creación o de estímulos a la innovación. Va a ser emergente, va a surgir de la necesidad, de la inmensa necesidad que se está creando. Cada vez que se hacen estas preguntas, obviamente la mayor parte de la gente ve el lado negativo y ve la cantidad de empleos que se pierden, las quiebras y todo, pero nadie está viendo las nuevas empresas que están surgiendo, los nuevos productos. Nadie está mirando esto probablemente porque todavía es muy temprano. Todavía es muy temprano, pero hacia final de año vamos a estar observando una cantidad de cambios sumamente fuertes y de emergencia de cosas nuevas que ya están en camino. Cuando uno ve la cantidad de startups que hay en el mundo, no solamente en los países desarrollados. Cuando yo escribí mi libro Tiempo de Unicornios, en América Latina había solamente 2 unicornios. Ahorita, en este momento, hay 15 empresas unicornios, de las cuales una, Mercado Libre, ha crecido en estos tiempos de pandemia como nunca se ve crecido antes. Y los millennials en esos contextos están haciendo cosas, creando e inventando. Así que tenemos razones para ser optimistas. Lo que sí es cierto es que no va a ser fácil. Es una situación difícil y ese sueño de la B, recesión y recuperación, que era lo tradicional, no va a ser así. Eso sí, todas las señales indican que eso es bajar y mantenerlos por un rato allá abajo hasta que vuelva a haber recuperación. Entonces, el tema no es recesión o recuperación. El tema es básicamente asegurarnos de sobrevivir en la nueva situación. Profesor, tenemos unas 3 preguntas y con esto cerramos. Hay una pregunta del profesor Machado que dice que de los 30 sistemas de innovación que usted menciona, ¿a cuál de ellos recomendaría hacerle un seguimiento más cercano para generar una iniciativa de esta naturaleza que tenga como punto central la ciudad de Maracaibo? La otra pregunta dice previsión y acción frente a la depresión económica, pero frente a la incertidumbre, ¿qué aconsejaría al empresario venezolano? Y el cisne negro, ¿hasta qué punto y con qué medidas podemos prevenir afectaciones catastróficas en nuestros emprendimientos? Ramón Vera dice que el futuro de los jóvenes y la instrucción cambió. Las comunidades de producción no dependerá del territorio ni de los estados. ¿Cuál es su opinión, profesor? Ajá. Muy bien, muy buenas todas las preguntas. Primero, un lugar es hacerle seguimiento. Shenzhen en China es muy importante, lo mismo también lo que está pasando en Estocolmo, lo que está pasando en Suiza, en Zurich, es interesante. Y en países más cercanos a nosotros, lo que está pasando en Argentina, en medio de todas estas circunstancias, en donde están prosperando muchos de los unicornios de América Latina y también en Brasil, en Sao Paulo en particular. En cuanto a lo que se mencionaba, que sí, que muchas de las acciones van a ser transterritoriales. El territorio no debe ser el límite, para eso está Internet. Y de hecho, usted no se imagina la cantidad de jóvenes venezolanos que están viviendo de negocios en Internet, que están viviendo de hacer actividades, ponen blogs, ponen avisos, hacen muchas actividades en Internet que trascienden el territorio y trascienden lo físico. Sí es cierto que habrán muchas restricciones, pero por lo menos en cada vez que se abre una ventana hay que estar presentes en esa ventana. Y por ahora, mientras hay internet, tiene maneras de conectarse al resto del mundo. A mí me sorprendió, interactuando con algunos venezolanos, la cantidad de venezolanos que se han vuelto expertos en blockchain y en monedas virtuales. De hecho, una de las mejores publicaciones del mundo en materia de cibermonedas la maneja un venezolano, Ángel León. Y así, hay muchas oportunidades que los muchachos están descubriendo porque recorren territorios que los viejos han dejado de recorrer o nunca han llegado a recorrer.
Les doy las gracias a todos por su participación. Quisiera decirles que sí hay opciones. Para el que habló de la incertidumbre, sí, yo mencioné, la incertidumbre se combate con estructura y con redes de relaciones. Hay que trabajar eso muchísimo, porque no es que uno elimina la incertidumbre, sino que uno busca las alianzas y las condiciones para navegar en la incertidumbre. El que quiera ir de Maracaibo a Margarita sabe que el mar se va a mover, pero necesita un barco que no se hunda. Entonces, la incertidumbre del mar va a estar ahí, la incertidumbre va a estar en el contexto. El asunto está en proveerse la estructura y las relaciones que le permitan a uno navegar en la incertidumbre. Muchísimas gracias, profesor. A la orden. Gracias a nuestros participantes que están en la sala. Quiero decirle que esta primera actividad del programa de los 15 años del IGES, que vamos a tener el 12 de julio como el día del aniversario del instituto. Hay varias actividades que están programadas y que le haremos llegar a ustedes vía correo electrónico esa programación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Ventosilla. Estamos explorando una idea de un proyecto para Maracaibo que pronto lo haremos saber, y el doctor Ventosilla es una de las personas que nos está orientando, estamos en conversación con él sobre este proyecto de ciudad inteligente o un proyecto de ciudad inteligente de Maracaibo o ciudad Maracaibo inteligente que estamos trabajando acá en el instituto. Muchas gracias a todos y que la pasen muy bien, que la pasen muy bien. Que Dios me los bendiga. Bueno, muchas gracias.